¿Es la salvación solo un evento del pasado o es un proceso que hay que convivir con él cada día? Y si ya hemos sido perdonados por Dios, ¿por qué entonces aún luchamos con nuestros pecados? En el estudio de hoy vamos a recordar qué significa vivir la experiencia de la salvación. Así que comencemos haciendo juntos una oración. Padre Celestial, gracias porque a través de tu Hijo Jesús es que hoy podemos vivir llenos de esperanza y que sea a través de este estudio que podamos complementar y continuar, Señor, creciendo cada día en aquel regalo maravilloso que tú nos ofreciste, que es la salvación. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de la salvación, no podemos olvidar algo que es fundamental y tiene que ver la justificación. ¿Qué significa la justificación? Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 5 y vamos a leer el versículo 1. La palabra de Dios dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay elementos importantes para entender el tema de la salvación. El primer elemento tiene que ver con la justificación. El término griego para el verbo justificar tiene que ver con vindicar o declarar justo a alguien. Y esto es interesante porque a raíz del pecado no podemos decir que alguien sea justo, porque el pecado recayó sobre toda la humanidad. Pero justamente viene allí que aquella justificación que es por la fe viene por medio de Jesucristo. Es decir, tú y yo no tenemos los méritos suficientes para ser declarados justos, pero son por los méritos de Cristo Jesús. Cuando hablo de sus méritos, hablo de su obediencia, estoy hablando de la gracia que Él nos da y de haberse colocado en nuestro lugar, que nosotros podemos hoy no solamente ser libres de cualquier pecado, sino además de eso poder ser declarados justos ante Dios. Por eso es importante recordar, nuestra justicia no viene por lo que hacemos. Y esto es muy importante entender en el contexto de la salvación, recordando que hay mucha gente que piensa que debe hacer méritos para poder obtener, vamos a llamarlo así, su entrada al cielo. Pero eso no es bíblico. Nada de lo que hacemos será suficiente para poder ser considerados justos. Solo por la obra de Cristo Jesús en nuestro favor es que somos justificados, libres de culpa. Y esta es la maravilla del Evangelio. Pero además de la justificación, hay un segundo elemento que nosotros no podemos pasar por alto y tiene que ver con la santificación. Para eso vamos a leer Romanos capítulo número 8, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es interesante lo que Pablo está intentando plantear aquí. Primero nos dice que ya no hay condenación. ¿Por qué no hay condenación? Porque hemos sido justificados por Cristo Jesús. Pero esa justificación no es solamente un asunto de un momento y, como muchos piensan, una vez salvo, para siempre salvo, ¿verdad? No es esa la idea bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia realmente enseña? Es que aquellos que ya han sido justificados ahora necesitan andar, dice el texto bíblico. ¿Andar cómo? Andar conforme al Espíritu Santo y no a la carne. Es decir, si bien es cierto, Dios nos justifica, pero cada día tenemos que ser santificados por Él. ¿Me dejo entender? ¿Qué involucra esa santificación? Elegir con este aspecto de la libertad que Dios nos ha dado, elegir en avanzar, andar en el Espíritu o andar en la carne. ¿Cuál es la diferencia de todo esto? Bueno, cuando leemos Gálatas capítulo 5,
en el versículo número 22, vamos a encontrar allí cuál es el fruto del Espíritu, es decir, qué es lo que sucede en nuestra vida cuando andamos cada día en el Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos da amor, nos da paz, nos da paciencia, nos da bondad, y esto frente a los frutos de la carne, que son el adulterio, la envidia, los celos, los pleitos, las contiendas y otros más. ¿Te das cuenta? Cuando hemos sido justificados por Cristo Jesús, es nuestro deber ser santificados cada día, con el propósito de que nuestro carácter humano pecaminoso pase a un segundo lugar y sea el carácter de Cristo que sea reflejado en nuestra vida. Pero así como hablamos de la justificación, así como hablamos de la santificación, también es importante hablar de la glorificación. ¿Y qué es la glorificación? Pues la glorificación es la etapa final de la salvación. Mejor dicho, cuando el día que Cristo venga por segunda vez, tú y yo, que hemos sido fieles a Él hasta el final, hayamos recibido esos cuerpos renovados y vivamos con Cristo por la eternidad. Por eso cuando tú lees, por ejemplo, 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, dice que nuestros cuerpos serán transformados. Dice, en un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados, la muerte será vencida. ¿Qué nos dice Romanos 8:18? Que viviremos con Cristo para siempre. Entonces, ¿qué significa todo esto de la experiencia de la salvación? Primero, es que la salvación es un regalo de Dios. Eso es lo primero, es un regalo de Dios. Vuelvo a repetir, no podemos hacer nada humanamente, obras, méritos para ser salvos. Es un regalo de Dios, pero es un regalo que abarca el pasado, que abarca el presente y abarca el futuro. El pasado, porque ya Cristo nos justificó. El presente, porque una vez sido justificados por Cristo, tenemos que rendirnos a la obra del Espíritu Santo cada día de nuestra vida. Haz de esto un lema. Hoy tú tienes que ser mejor que ayer y mañana tienes que ser mejor que hoy. Presente. Y el futuro, cuando finalmente con Cristo podamos estar con Él por la eternidad, con una vida nueva, una vida renovada, glorificada y libre de pecado. Yo te pregunto, ¿no vale la pena acaso valorar la muerte de Cristo? A veces pensamos que era algo que Él tenía que hacer, que era un deber de Él morir por nosotros, pero no era así. Quien tenía que morir éramos nosotros, porque quienes pecaron fuimos nosotros. Pero la justicia perfecta de Cristo nos la dio. Y nuestros pecados horribles, vergonzosos, los tomó Él y los pagó con su vida en la cruz del Calvario. ¿Sabes? Más que términos teológicos, justificación, santificación, glorificación, lo que es importante aquí es valorar la muerte de Cristo. Es el punto de partida para que lo que hoy hemos estudiado sea una realidad natural en nosotros. Por eso, te invito a que a partir de hoy tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón. Tú puedes ser un miembro de iglesia ya bautizado, pero que hayas sido bautizado de agua no necesariamente significa que hayas sido bautizado por el Espíritu, que hayas empezado el proceso de santificación. Y allí es que nosotros tenemos que seguir trabajando con la ayuda del Espíritu Santo. Si tu deseo es aceptar a Cristo y su salvación, pasado, presente y futuro, déjame hacer una oración por ti. Querido Dios, gracias por tu palabra, por la esperanza que hay en ella, por el sacrificio de tu Hijo Jesús, que hoy nos permite mirar el futuro con otros ojos. Gracias por la salvación. Ayúdanos a permanecer en ella hasta que tú vengas por segunda vez. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias por acompañarme en este video. Que el Señor te bendiga y sigamos escudriñando las Sagradas Escrituras.